Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la Mass Communication Research, o también conocida como MCR, que hace referencia a las etapas de construcción de las teorías y métodos sobre la comunicación de las masas que surge con el desarrollo de los medios masivos. Este concepto se enfoca en un doble sentido: las nuevas formas de comunicación que tienen características de difusión, participación, configuración del mensaje, etc. Los cambios sociales a gran escala y escala grupal, que son nuevos procesos comunicativos que producen una interrelación con procesos políticos y de legitimación pública. La sociología de la comunicación centra su objeto de análisis a los medios de comunicación de masas. Además, vamos a hablar sobre el contexto y la evolución de la MCR. Este surge en los Estados Unidos a partir del siglo XX, analizando los efectos de la comunicación colectiva. Retrocediendo un poco a finales del siglo XIX, la relación público-medio-sociedad se da la iniciativa para la identificación y análisis de grupos sociales. Más tarde, a finales del siglo XX, investigadores y teóricos de la Escuela de Chicago promueven el denominado contundismo social, es decir, el estudio de conductas colectivas que empezaron a incrementar por los estudios de la sociedad americana de aquella época, como fueron las comunidades de inmigrantes, la distribución de recursos económicos, problemas de integración, etc. De igual manera, es importante conocer que en los años 30 fue la época dorada de la radio en los Estados Unidos, ya que salió convertida en una potencia a nivel político, económico, tecnológico y cultural. Los padres fundadores de la MCR se los considera a los sociólogos funcionalistas Lasswell y Lazarfield, y a los psicólogos Lenin y Holland. Lasswell, politólogo de origen alemán, se especializa en el estudio de la propaganda y su influencia en la configuración de la opinión y actitudes. Tiene una concepción conductista de la sociedad, según la cual, utilizando los estímulos adecuados, la masa respondía de la forma deseada, generalizando opiniones y actitudes prediseñadas por los gobernantes o los medios. La propaganda resulta, pues, un medio de control más rentable que la violencia o la fuerza. En Norteamérica, Lasswell estudia sistemáticamente la propaganda nazi y sienta las bases para las estrategias de la propaganda americana. Su fórmula de la comunicación colectiva se convertiría en la base inicial de los estudios sobre comunicación colectiva desde una perspectiva funcionalista, esto es, funciones asociadas a cada uno de los elementos de su fórmula. Lazarfield, sociólogo austriaco emigrado a los Estados Unidos, desarrolla el estudio cuantitativo de las audiencias, a través de la cual proporciona no solo cantidades de audiencia, sino perfiles y preferencias. Desarrolla las perspectivas funcionalistas de Lasswell. A las tres funciones de los MCM añade la del entretenimiento. Distingue asimismo entre disfunciones manifiestas o buscadas y disfunciones latentes o no buscadas. También considera que la comunicación social no puede tener como objetivo la construcción de una sociedad mejor. De acuerdo con Lazarfield, los públicos seleccionan los medios y contenidos más coherentes con sus predisposiciones y con sus maneras de ver el mundo, de tal forma que el efecto principal de los medios sería el de refuerzo de actitudes y opiniones previas. Lewin. En Informal Social Communication, Lewin desarrolla en los años 30 la idea del two-step flow en conexión con la dinámica grupal como proceso de selección de relevancia de los mensajes. Lewin contribuirá decisivamente al desarrollo de la teoría del informador-comunicador como gatekeeper o controlador del flujo de información. Para Lewin, la presión que ejerce el grupo a la hora de que un individuo se comunique sobre una cuestión está en proporción directa con la relevancia que el grupo otorga a dicha cuestión, así como con el nivel de coherencia interna y de discrepancia dentro del grupo. Psicólogo en la Universidad de Yale, del grupo de los fundadores de la MCR. Durante la Segunda Guerra Mundial estudia las estrategias de persuasión de la propaganda norteamericana y en particular el efecto de las películas de propaganda sobre la opinión de los soldados. Rasgos básicos de la MCR. Enfoque funcionalista que concibe los MCM como instrumentos de actuación sobre la audiencia a partir del esquema básico EMR. Se deriva de la importancia concebida al emisor y del carácter conductista, que entiende en términos de estímulo-respuesta.
Emisor es igual a fuente de estímulo. Mensaje es igual al estímulo. Y el receptor es igual a respuesta. El conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio empírico de las correlaciones entre estímulos y respuestas en términos de conducta. Emprende el análisis empírico de determinar en qué medida y de qué manera las respuestas de los públicos en términos individuales, grupales y colectivos. El funcionalismo propone una síntesis entre teoría y experimentación empírica que concibe a la sociedad como un organismo en el cual los componentes se caracterizan por la realización de funciones que implementan el equilibrio del sistema y su correcta función. En los inicios de la investigación en comunicación de masas, asistimos a un doble proceso de acoplamiento entre dos perspectivas de análisis. Por un lado, de funcionalización de los procesos psicológicos involucrados en la comunicación de masas y por otro, de psicologización de los procesos sociales que caracterizan a la comunicación de masas. Postulados básicos. El funcionalismo parte de una visión empirista en la sociología que toma los hechos sociales como objetos compuestos de elementos. Los objetos forman parte de procesos interrelacionales en los cuales los elementos desempeñan funciones que son determinantes en tales procesos. De acuerdo con el requisito del equilibrio, la actividad de los elementos del proceso social puede ser entendidos como funciones, disfunciones y afunciones. Funciones son las consecuencias observables de la interacción regular que favorecen la adaptación. Las disfunciones son las consecuencias observables de la interacción regular que perjudican o imposibilitan la adaptación. Y las afunciones son consecuencias observables de la interacción regular que no inciden en la adaptación. Efectivamente, el desarrollo de los medios audiovisuales plantea los elementos peculiares en relaciones a los elementos del proceso comunicativo. A diferencia de la empresa, el público de la radio y de la televisión resultaba mucho más difícil de militar e identificar los contenidos que presentaban una mayor complejidad funcional. El funcionalismo de Laszlo se ocupara de proporcionar a las empresas e instituciones las herramientas necesarias para el control de una audiencia en los medios audiovisuales, identificando originalmente el proceso publicitario como el principal proceso de obtención de recurso de medio. 2. El proceso por el medio que se convierte en vehículo comercial. Con la aportación de Laszlo se produce un significado de desplazamiento, supuestos función conductista, desde el territorio de la política y la información hacia el entretenimiento y la comercialización. Las funciones sociales de la comunicación de masas. Las funciones sociales realizadas por los medios de comunicación son progresivamente definidas y delimitadas por diversos autores. Característicamente, Laszlo estableció 3 funciones esenciales de los medios. Vigilancia del entorno social. 2. Correlación entre los componentes de la sociedad. 3. Transmisión del legado social. Laszlo inventa resume que las aportaciones funcionalistas de los medios de comunicación de masa se da en los siguientes puntos. Número 1. Función otorgada de estatus o prestigio. 2. Función de refuerzo de las normas sociales. 3. Función informadora. 4. Función interpretadora. 5. Función de transmisión cultural. 6. Función de entretenimiento. 7. Función de refuerzo de las actividades personales. Y 8. Disfunción narcotizante.